compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente. Hola a todos, bienvenidos a Letras Chiquitas, un espacio para hablar de cuentos, novelas, cómics, libros y todo lo que opinamos de la literatura. Me acompaña Carlos Buendía del Celuloide, Nico Jiménez de Mundo Geek, Marta Márquez de La Botana Cultural y Lalo Carrillo en los controles. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una celebración que tiene el Cine Club Universitario, 25 años de proyectar películas, cortometrajes, documentales y traernos diversión en la pantalla. Y ahora estamos aquí reunidos para hablar de cómics, de la literatura que encontramos en los cómics y sobre todo estos cómics que han sido llevados a la pantalla. Chicos, bienvenidos. Marta. Hola, gracias por la invitación. Gracias, de regreso. Un éxito. Hola. Y el licenciado Buendía, que lo escucharán ahí en el Celuloide. A mí también, por cierto. Esto me recuerda a algo. Sí, es algo parecido. ¿Y cuál es ese primer cómic que... Bueno, antes de comenzar, ¿de qué es ese primer cómic que recuerden? Marta, platícanos un poquito de esta dinámica que hemos llevado a diferentes programas, porque este no es el único programa que va a hablar sobre el Cine Club, no solo es La Botana Cultural, sino que se suman otros programas de esta barra de Radio Universidad. Ay, pues antes que nada agradecerles, muchachos, de verdad, por hacer este crossover tan interesante. No, porque la verdad es que está bien cool, pues justo, ¿no? Como cruzar opiniones. Y pues esta dinámica es básicamente que la gente va a votar por la película que quiera ver en función al aire libre el próximo 5 de mayo en el patio del edificio central a las 8 de la noche para festejar los 25 años del Cine Club. Y pues las películas que están participando es Joker, es Spider-Verse, es Watchmen. Y por cierto, no me importa por cuál voten, va a ser Joker. No es cierto. El público ya votó. El público ya votó. En mi Facebook aparece Joker como ganadora. No es cierto. Están estas tres: Watchmen, Guardianes de la Galaxia, Constantine y por ahí hay otra. El Caballero de la Noche. El Caballero de la Noche. Y bueno, las votaciones cierran el 3 de mayo. Y entonces justo estos crossover en los programas pues es para platicar, para escuchar como las opiniones que tienen de cada una de estas películas. Obviamente están súper influenciadas y que algunas de ellas pues salen de los cómics como tal, y para que pues el público que a lo mejor anda dudoso de su voto pues tenga como un poquito más de referencia de por qué estas películas, para que voten por Joker. El voto oficial solo es en Cine Club. El voto es en la página de Facebook de Cine Club y de Cultura. ¿Y en La Botana? ¿Cultura no, de Cultura. Sí. La abrimos a Cultura también. Invitamos a Cultura a participar. También va a estar en Letras Chiquitas, ya por ahí ha estado circulando, porque además esta como campaña, empresa que arrancamos dio inicio en Mundo Geek con Nico, donde empezamos a hablar de películas. Tendremos también La Botana Cultural. Marta y yo defenderemos a Watchmen contra las idiosincrasias que pueda tener Nico en torno a este cómic. ¿Por qué no te gusta Watchmen? Me gusta ver las votaciones, yo ya voté por Watchmen. Y en el Celuloide el próximo sábado estará también acompañándonos Nico, estará Buendía y nos acompaña Saraí, donde discutiremos sobre más películas, más personajes, para que, como cuenta Marta, tengan esta opinión sobre las películas en disputa. Aunque seguimos hablando de un montón de otros títulos, de otras historias más. Y ahora sí, chicos, Nico, ¿cuál fue ese primer cómic que recuerdas que te haya impactado mucho? Memín Pingüín. No sé, pues a lo mejor. No, sí lo recuerdo, bueno, fíjate. Sí lo recuerdo bastante, pero yo creo que el que más me impactó, y esto va con dedicatoria a mi hermano, el de cuando se enteren por qué no van a hacer el de la muerte de Superman. Lo tengo muy, muy claro. Me gustaba mucho la historia, lo leía y demás. Y hubo un tiempo en que mi hermano se descuidó y las recorté para forrar libretas. Hoy en día, pues, ya sabemos que pues valen bastante, ¿no? Y sí las tenía bastante cuidaditas. Perdiste millones. Deja tú millones. Cada año me lo canta. Ahora la libreta de matemáticas tiene más valor. ¿En qué materia estaba la imagen de Superman todo sangrado? La de artística. Bien, de gran detalle. No, pero fíjate que sí me marcó mucho porque pues era Superman, ¿no? O sea, era el que te pintaban desde
pues desde antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, te lo pintaban como el invencible, el que saltaba edificios, el que detenía trenes. Y murió, o sea, como de... Si él muere, no entonces, manches. ¿qué esperanza tenemos los demás, no? O sea, como... Pero se vino una... Fue como un intento de reinicio, que yo creo que fue de los primeros que tuvo, por lo menos DC. Marvel, en ese entonces yo la verdad no leía mucho Marvel. Pero fue uno de los reinicios que me gustó. Porque empezaron a sacar que el Superboy, que empezaron a sacar que el Superman de acero, y que después sacaron una película fatal que con Shaquille O'Neal. Pero también empezó a salir el Superman como de fuego y demás. Y me llamaron mucho la atención. Realmente me marcó porque de ahí empecé a ponerle más atención a DC. Cosa que no hacía, a pesar de que mi hermano los coleccionaba. Pero ese es como el... Yo creo que ese es el punto clave para mí, para los cómics. Órale. ¿Y el tuyo, Carlitos? El mío, yo creo que uno de mis cómics favoritos y como el que me hizo adentrarme a los cómics de superhéroes fue Largo Halloween, de este cómic de Batman que es como la historia clásica de Batman. Es como de... es el Batman detective en donde va aprendiendo como nuevas mañas, ¿no? Ya es Batman, pero todavía no es como el súper profesional con el super equipo. Es como de apenas va trabajando este proceso de cómo investigar, de quién realmente son sus villanos. Y cada episodio, ¿no? Era como una nueva festividad. Y esta como elocuencia que tienen los villanos de Batman. Que es el asesino festivo. Y es como de... esto es ridículo si lo sacas de contexto. Pero es una historia muy bella, muy concisa. Muy de... Si te gusta Batman, esa es como la primera historia que quieres. O quieres conocer qué es Batman. Esa es la primera historia que creo que deberías de leer. Y a partir de ahí fue como algo que yo dije, ay, sí disfruto mucho esto. O sea, antes era como de vez en cuando un cómic o que de niño que lo llegué a leer o algo así. Pero ese cómic fue como de, esto sí lo disfruto. O sea, sí disfruto mucho el arte y el diseño de los paneles, el que como que ciertos paneles tengan que estar como encadenados para darle esta secuencia como fotográfica que parece como más cine. Entonces era como una belleza muy bonita de estar viendo esto, estar disfrutándolo y dije, ay sí, y a partir de ahí empecé como a leer más. Uno comienza con los cómics. Bueno, yo comencé con los cómics. ¿Tú, Marta? Sí, también. ¿También de Ya, nada Halloween? más. No, fíjate que, me voy a quemar, pero miren, les soy sincera que no, yo así un cómic como tal leía La Familia Burrón. Sí. Es muy buena. Sí. La Familia Burrón. Pero les digo que me voy a quemar porque hablando de los cómics de superhéroes, la verdad es que si les soy sincera, nunca leí uno completo. Siempre los ojeaba. O sea, mis hermanos siempre llegaban porque eran fan eran como muy DC, ¿no? Ellos, entonces siempre había de Superman y de Batman. Y pues era como tenían su dealer de cómic, porque era difícil en esa época como encontrar, ¿no? Entonces y los estaban regados como por la casa y entonces pues yo estaba como todavía muy, muy chiquitilla y yo realmente tengo que confesar que no los leía completos, los ojeaba y me encantaba como esta tensión que había, por ejemplo, entre Gatúbela y Batman. y me gustaba la secuencia en la que menciona Carlitos. Algo me atrapaba. Yo lo que entendía era que algo me atrapaba del cómic, pero soy sincera, nunca leí uno completo. O sea, uno completo como tal no, pero fue como me fui adentrando a Batman y a Superman, pero sobre todo en casa siempre había como cómic de Batman, pero, y sí, me acuerdo mucho de la etapa del Batman, pues que era como más recorcholis, ¿no? Como más detective. Que sí, el mejor Batman ever. Ajá, escuchen ese programa del celular. Y eso era lo que me atrapaba y yo en esa edad no sabía cómo explicarlo, pero justo esta secuencia, esta facilidad de contarte tanto, o sea, como estas historias en muy pocas líneas, los dibujos, las onomatopeyas, etcétera, pues me gustaban y fue como me adentré, pero si tengo que ser sincera, pues sí, el primer cómic que leí fue La Familia Burrón. Es un cómic con mucha fuerza que tiene un contexto histórico y social muy padre. O sea, sigue siendo un cómic que sigue vigente. Sí. Y que aparte la manera de contar las cosas era muy distinta. Porque los cómics te empezaban a meter las líneas gráficas, hacia como esta secuencia de fotos y eso en diagonal y demás. Y La Familia Burrón era como más... Es más de cómic. Se la tira... ¿no? La historia como Mafalda, que es como Mafalda, 4 recuadros. De esta que venía en papel periódico todavía. La tira cómica de los domingos de los periódicos, ¿no? Oh, Calimán. esas también, Que claro. trae las grandes historietas. Claro.
Pero sí, digo, mucha gente, creo yo, ha empezado a leer por los cómics. Yo empecé a leer Sí, por los cómics, ¿no? Creo que el mismo Sí, medio lo igual. hace muy fácil, que si igual no tienes la retención, tal vez eres un niño y no puedes como una historia muy larga, el hecho de estas imágenes, el que se supone que un gran cómic se podría leerlo sin leer. Ajá, O sea, sí, como de, sí. las mismas ilustraciones te tienen que llevar de la mano, ¿no? Contando la historia. Creo que eso le da la facilidad de que puedas algo que ojear, que un niño pueda como distraerse y empezar a imaginar más cosas, ¿no? Sí. Es como más este mundo que le da al niño, que dice, ojalá fuera esto y esto, y tal vez la historia va de otro lado, ¿no? No sé si les pasaba, bueno, no sé, pero a mí me pasaba mucho que luego estaban las caricaturas, como eso de las, no sé, que 12 del día, Sí. 1 de la tarde, y veía las caricaturas y, o sea, sí estaban padres, pero como que siempre regresaba al cómic. No sé, como que tenía esto de, no me atrapa la caricatura, me atrapa el cómic un Yo poco cuando más. se acababan las caricaturas era la hora de los cómics. Sí. Yo voy No por importaba todo. cuál caricatura estuviera. No, pero es un recurso bastante bueno para fomentar la literatura y que muy pocos han sabido explotar, sobre todo Sí. en el nivel básico. Yo, mi mamá ya estaba retirada cuando me tocó presenciar algo que ella lo usó, y es una persona que dio clases hace más de 20 años, y en algún momento un vecino le pidió ayuda y su hijo no leía nada, pero no era porque el niño no supiera, sino no quería, no sé por qué no quería. Y entonces vio los cómics de mi hermano. Esos cómics de mi hermano han pasado. Borró la libreta de promocionado. ciencias naturales. Y entonces mi mamá le dijo, te presto uno, y así como que le empezó a prestar. Y entonces, y de hecho el chavo todavía va y la visita de que... ¿Quiere otro cómic? De que quiere otro cómic. No, de que pues le tiene cariño, ¿no? De cómo le enseñó a leer y demás. Más bien cómo lo hizo practicar a leer, porque el chico ya leía, pero le faltaba como en voz alta. Creo que eso es Y lo solo- importante del cómic, ¿no? La forma Sí. narrativa. Cuando hablamos de literatura del cómic es porque sí existe un proceso literario. Sí, sí, sí. O sea, sí hay Ujú. una narrativa entre el dibujo, la línea, los colores, cómo están acomodados. Incluso Lo aunque no que lleve dicen, letras, ¿no? ¿no? Sí. Los grandes libros ilustrados infantiles suelen Ujú. tener nada de letras, solo la pura ilustración. Y ese ejercicio de lectura y de comprensión lectora se vuelve muy padre en los cómics, porque además, como de ahí de un montón, pues encontrarás más fácil que encontrar un libro que te guste. Es más fácil encontrar un cómic que te guste a encontrar una novela o un cuento, porque Ujú. el cómic lo abres a la mitad y dices, órale, va. Exactamente. Sí quiero saber qué pasa después y qué pasó antes, a diferencia de la literatura, que es más complicado entrarle a algo así, ¿no? Sí, es como le tienes que dedicar más tiempo. Y una de las cosas que Sí. a veces es molesto y en otras cosas es como un beneficio, que el cómic en esta cosa de los tomos, de los números, es como de, pues agarras uno, ¿no? Y la historia tal vez ya va a la mitad del arco narrativo, pero ese es como autocontenido y lo disfrutas y entonces compras el siguiente y te compras los 3 que te faltaron y así, ¿no? Entonces es más fácil que le entres a algo, Sí. a Sí. como de dedicarle menos tiempo y decir, si me gustó, va, me voy a aventar los otros 80 números que me faltan de esta historia, ¿no? Y eso es cuando son poquitos. Ajá, sí, sí. No, pero también, si se fijan, es como uno de los primeros recursos inclusivos que existieron sin querer, porque no creo que lo hayan hecho con esa intención. O sea, pero fue uno de los primeros recursos inclusivos, porque por ejemplo, la gente que es sorda o débil auditivamente pueden disfrutar del cómic y lo Sí. entienden perfectamente. O sea, no hay necesidad de que tenga las letras, como lo decíamos. Y si hay letras, pues qué mejor, ¿no? O sea, te dan Claro. una parte. Entonces, también es algo muy inclusivo que yo creo que ahora, incluso con la tecnología nueva, están como queriendo complementarla con estas cosas de realidad aumentada o audiolibros. Entonces, se vuelve algo que ¿cómo serán? ¿Audiocómics? Los audiocómics. Hay El unas globo como de diálogo. animaciones de cómics, o sea, que es como los paneles. Ajá. Sí. Los Están hacen animados. como una especie de animación 2D y aparecen Ya. los globitos y los van Metal Gear narrando. tiene una serie en esa narrativa que está muy padre, pero como que todavía no le acaban de atinar al formato. Sí, Todavía no porque saben. para eso es como, pues mejor para haz dónde una van, ¿no? película, ¿no? Animada. Porque se convierte en Hazme una corto, serie. ya no es Pues sí. cómics, ya Sí. no es cuento, se vuelve como complicado en quererlo poner en un formato, pero sigue influenciando el cómic muchas de nuestras narraciones actuales, ¿no? Muchos Sí. de los videojuegos, ahora el cine con esta celebración de los 25 años del Cine Club, que mucha gente pues empezó viendo la película. Sí. Y luego Sí. de eso hubo quien se emocionó tanto que dijo, a ver si es cierto, ¿no? Y se metió a los cómics y se enfrenta a este problema de, ¿cómo que es el 126? Sí, ¿Dónde están los otros 125? ¿Dónde los consigo? Y ya no se puede. Ya, por más que lo Sí, sí, intentan
las O que compañías. empiezan como de ¿y dónde apareció Superman o Spider-Man? Ajá. Y ay, compadre, te vas muy atrás. No, y son productos de su época, ¿no? O Sí, sea, claro. las mismas estructuras de cómo está hecho, es el hecho de los paneles, ahora todo es más fluido. Leer un cómic de 1930 es Sí. como algo que tal vez no entiendes, ¿no? Alguien que no ha leído mucho, que no sabe como a veces qué palabras significan eso, qué significan esas palabras O el contexto que hace 100 histórico. años, ¿no? Sí, el Ajá. contexto histórico, sí, exactamente. Pero también, por ejemplo, todos los del 2000 para acá, o sea, todas las generaciones que nacieron 2000, incluso 96 para acá, pues ya conocieron las películas, no conocieron los cómics, o conocieron primero la película Y luego el cómic. Sí, O las sí, es caricaturas. imposible alguien que le haya visto a Spider-Man en un O cómic la por primera vez, ¿no? caricatura. O sea, Exactamente. primero ves la película o la mercadotecnia de la O película. el videojuego, o Ajá. hasta la caricatura. A menos que tu ¿no? papá sea como, o tus papás, o mamá, papá o alguien sea como muy fan y te diga, ah, mira, Sí. pero de todos modos a lo mejor ya pasó por la No lo va a calle. hacer. Sí, Si es un fan de cómics, no lo va a hacer porque sabe que lo va a manchar y lo va a Sí, romper. sí. Tiene Yo me de acuerdo 3 que años. X-Men sí lo vi primero en caricatura. O sea, creo que sí. Ah, pues en la que salía. Ah, los 90, Sí, ¿verdad? sí, sí, o sea, sí. yo X-Men lo conocí por caricatura. ¿Ustedes cómo conocieron X-Men? También por la caricatura. Sí, también por ¿verdad? la Por caricatura. caricatura. No, yo sí por Digo, ahorita pensando como cuál fue... Y Spider-Man. Yo, creo yo, que lo, también. yo lo vi por cómic, pero me enganché ya con la caricatura. Con la caricatura. Ujú. No, yo sí fue Y las Pepsi caricatura. Cards después. Ah, sí. La mercadotecnia. Aún las tengo, ¿eh? Y me faltan algunas, pero ya las A mí tengo en nada casa. más me quedó una. Qué triste. De todas las que tenía. Y me faltaban como 10 para completar. Y estaban bien A padres. mí me faltaban nada más las especiales. Los cromos. Las que- cromos, ¿no? ajá. Exactamente. Desde en esa época el cómic que me llamaba mucho la atención era Spawn. Que Ah, conocí a Spawn por sí. el cómic antes de verlo en la película y la decepción horrible. Es la decepción horrible. Bueno, pero fue La decepción a película. medias, porque para la época era. Yo sí me decepcioné mucho yo. ¿Y eso qué? Es una película muy malita. Sí, sí está Que, mala. que no le hace justicia a este personaje que es un cómic Sí. que justamente juega en esta idea de superhéroes y magia y el demonio, pero pues, es más crudo, es más Sí. como Sí. más realista, Yo más tenía que oscuro. tampoco leer esa edad, pero Sí, sí, sí. ¿Qué hacías leyendo? los 90s. No, y aparte ojo, creo que fue de los primeros. No sé si el primero, pero fue de los primeros que hizo el cambio de hoja. Sí, O sea, ya no usaron el papel periódico y usaron este papel como fotográfico. ya de. Sí. Y aparte de, aparte Pero era de calidad revista. Sí, Ahora sí, sí, ya sí. era una revista de cómic. y Sí. se veía hermoso, o sea, el Es de cambio. Image, ¿no? Sí. El de este. Sí, porque él, creo que es Seth MacFarlane, creo que es el autor, es una persona que le dedica un chorro a los detalles. O sea, su línea de juguetes es Sí. una cosa Sí, así sí, sí. bien padre. Y justamente es de los cómics que empiezan como a dedicarle a la empresa, a decir, ok, esto es una obra de arte como tal, y tomárselo en serio y decir, si lo vamos a imprimir, lo vamos a imprimir padre, si vamos a hacer una edición de algo, va a ser algo bien hecho. Si el autor desea hacer esto con su personaje, tiene todo el derecho de hacerlo. Que fue algo también de lo que afectó mucho a los otros cómics y que después vino el debacle, ¿no? De los cómics. Que, por ejemplo, Warner se la ha pasado haciendo tarugadas en su vida. Warner cuando Y los Looney Tunes también. cuando adquirió a DC, que no quería reconocerle los derechos a los autores, era como, ¿por qué no? O sea, nada más es mío, ni siquiera pedían otra cosa. Sí, pero hay una historia turbia y oscura. Sí, no, sí, Detrás de bastante. todos esos Cuéntanos. grandes creadores. No, pero por ejemplo, a eso voy, o sea, que no le dejaban hacer a los autores, No. que en aquel entonces era muy diferente porque no había una historia continua, eran historias Sí, que se sacaban a De domingo. la semana, al mes y Sí, se se acaban. acababa y a ver qué ocurría en el siguiente episodio. Que eso era lo divertido, ¿no? Que era lo fascinante de Calimán, que del cómic Sí. se fue llevado a la radionovela. Y justo esto de no reconocer a los autores volvió también con una contra muy padre, que fue la búsqueda de los autores para, este es el Batman de tal De tal autor. persona, Este es exactamente. el Spider-Man de tal escritor, que también es una parte importante que solo se reconoce muchas veces al creador de la idea, al ilustrador o al que hizo el dibujo, pero muy pocas veces a quien escribe el cómic, ¿no? Ajá. Que pareciera algo bien sencillo nada. de hacer. Sí, ¿no? Y que son autores que tienen su propia voz y su propio estilo y ayudan como a crear la mitología de este personaje. Sí. Así como de, le añaden una nueva faceta un poco más profunda. Creo que es Seth MacFarlane el que dice que
es muy curioso cómo trabajan las compañías, porque dicen, te entregan un cómic, un personaje que no está vendiendo nada, y tú como pues, tienes esta libertad creativa, ¿no? De a nadie le importa, y entonces empiezas a hacer cosas más interesantes, y cuando empieza a vender muy bien el cómic y volverse más popular porque son historias de calidad, la empresa te dice, no, ya no le hagas eso, no le muevas porque esto es muy, muy popular, y es como, es popular porque yo lo hice. Es popular por mis ideas. Pero lo que les gustaba, ¿no? Donde ya están limitando, creo, la creatividad, pues a lo que hacían que le gustara a la gente, justo. Que eso era lo importante, ¿no? Todos escribían desde lo que ellos sabían, sus motivos, sus razones, y la gran compañía es como, de eso no vende, ¿no? Eso no, ahora el mercado es y han hecho trizas, líneas de cómic impresionantes. Pues otro ejemplo de ellos fueron las Tortugas Ninja. Cierto. Que no lo querían por el nombre, que era larguísimo y que no sé qué. Ahí está, Tortugas Ninja todavía teníamos para rato. Tortugas Ninja es una cosa bien cruda, en blanco y negro. No me acordaba de las tortugas. De hecho, hasta ver los bocetos de las primeras tortugas y es como de, no son las tortugas. Ajá, es como Daredevil. Sí. Creo que es el que ha tenido cambios más radicales a uno, que hay un montón, pero porque ahora los nuevos cómics son más redondos, el color es más intenso, está mucho más para niños, para lectores más pequeños, cuando ese cómic era para jóvenes adultos, casi adultos, ¿no? Que siempre se ha tenido este gran estigma de que el cómic es para los grandes lectores conocedores y no para niños, y los niños se quedan muy por de fuera del cómic, porque los cómics que suelen ser para niños... Bueno, a quien le preguntes, porque también hay otros que dicen, ya creciste, ya maduras. Ahí sale el nuevo de Batman. Sí, pero mucho cómic suele ser muy tonto y muy ridículo, porque es para niños, ¿no? Y creo que es una gran bofetada, en vez de escribirles al niño, ¿no? Como lo hizo Trino, como lo hacía Mafalda. Exactamente. ¿No? O sea, contar con un humor impresionante la realidad del mundo en una niña que tenía la razón y sus papás no sabían qué hacer con ella. Ese cómic es muy genial. Siento que te explica justamente muchas cosas que tal vez de niño... Yo lo leía grande, o sea, ya estaba en la universidad, pero Mafalda. Sí, claro. Y había muchas cosas que me caían así, el sentido de, claro... Te caía el 20. Sí, cierto, y no me imagino qué le podría hacer a la mente de un niño, ¿no? No, yo de Mafalda la llegué a leer de niño, pero la neta no la entendía, o sea, era como de, pero yo lo veía por los gráficos, o sea, por las ilustraciones. Ya de grande decía, como de, ya le entendí. Todo bien fuerte. O sea, como que lo leía como de, pero yo lo que quería era ver la ilustración. A mí me pasó eso con Snoopy. Y sí, estaba de Charlie Brown. Snoopy. O sea, Charlie Brown lo leí en tiras, en cómics. Y luego me hice súper fan de las películas y de la serie de animación, de la caricatura. Y luego cuando lo volví a consumir fue de, ¡órale! Esto estaba bien fuerte. La tristeza que era muy depresivo. Demasiado depresivo. Ese Snoopy era el que sacaba a todos. Sí, ¿no? Todos los demás morridos eran muy, muy depresivos. La historia de los niños suele ser triste en los cómics. Ajá, exactamente. Entienden como mucho la tristeza. Acto seguido Batman y el Guasón. El primer cómic de Batman fue una muerte en la familia. ¿En serio? Eso estuvo muy fuerte. Spoiler, ver al Robin así todo. Oigan, pasado. ¿y ustedes cómo conseguían los cómics? En el kiosco de la esquina. O sea, pero ustedes los compraban. Con amigos. Bueno, muchos amigos conseguían los cómics, tenían hermanos más grandes. Ya. Que se los conseguían. Hay veces que te los mandaban hasta de Estados Unidos. Porque incluso creo que también eso como que era, ha cambiado, ¿no? Como cómo se creaba la comunidad alrededor del cómic. Porque era como yo tengo o sea, y ojo, intercambio. Qué bueno que mencionas eso porque es muy interesante. Porque ahorita los puedes conseguir en internet. Pero no es lo mismo. Y los consigues, pero de todos modos quieres el físico. Sí, claro. Sigue teniendo. Pero es que aparte es eso, porque empiezas a generar la comunidad con el vecino que ya sabes, o sea, el amiguito de la esquina que sabes que le gusta y que le dieron más domingo. ¿Cómo se llamaba el changarro de donde rentabas películas antes de Blockbuster? Creo que eso tiene que ver. No, pero antes, ¿Multicentro? Ahí conseguía mis cómics. Videocentro también. O Videocentro, ahí conseguía los cómics. Órale. Que eran cómics que salían de la serie. Es que había muchos que los traían desde Estados Unidos. Digo, los traían a veces en español, a veces en inglés. Y antes, donde estaba Gigante, que ahora es donde está Gandhi en Carranza, ahí es el señor que sigue vendiendo esas revistas. Yo ahí me las conseguía. Uno de los mejejos puestos de revistas de la ciudad. Sí. Hay que hacerle porque sí conseguía películas, series, revistas de Estados Unidos.
pero sobre todo que sí estaban en español. Ya. No nomás en inglés, y entonces tenía de cómics y de mangas también, que a mí Ajá. no me llamaban no mucho habían la otro atención lado. hasta después, pero sí, no. Que ahorita uno... Sigue siendo difícil Digo, ahorita todavía. ya hay más lugares Sí, claro. donde consigue uno y demás, incluso el internet. Pero ahorita, por ejemplo, lo que es ahí por Plaza de Armas, en Palacio Nacional. En Los Arcos. El Palacio Nacional hoy. No, el Palacio Nacional. el Palacio Creo que Municipal. estás como en otra ciudad. Sí, me equivoqué. Pues, en Los Arcos, ahí hay muchas que ya están como adquiriendo. Ya. Pero la verdad es que ahorita ya son muy caros y a veces a ellos ya no les costea como Claro. adquirirlos. Y termina uno como en lugares específicos, en lugares... O en el locales. mercado, que está este botadero de revistas, encuentran joyas en el Mercado Un República, montón. vayan a dar una bazares. vuelta aquí en San Luis. En En los bazares, bazares. ferias de libros, sí, sigues viendo espacios. Bueno, sí, en los bazares. Ya para despedirnos, chicos, ¿con qué película van a votar para celebrar este 25 aniversario, Carlitos? Yo soy muy fan de Spider-Man Into the Spider-Man. Quiero verla. ¿Tú, Nico? Yo, Guardianes de la Galaxia, nomás por dar la contra. Ay, Toma. qué bárbaro. No, pues ya saben, ya ganó Joker, ya. Ay, no sé, estoy entre Joker y Batman. Yo ya voté por Watchmen. Ustedes pueden entrar al Facebook del Cine Club, al Sí. Facebook de Cultura USLP, Sí. para que den su voto a través de los emojis de Facebook. Sí. Ahí viene la lista de las películas, pueden dar sus comentarios, y si quieren hablarnos a cabina, el teléfono en San Luis Potosí es 444-826-1847, o en Matehuala al 488-125-0160 para compartir todas sus dudas y comentarios literarios. Carlitos, ¿dónde podemos escuchar el celuloide ya para despedirnos? Todos los sábados en AM 1190. Y ahí nos pueden sintonizar a las 3 de la tarde. Mundo Geek, Nico. Todos los martes de 5 a 6 de la tarde. No, si el martes es el día chido. Ustedes contáctenlo. También los miércoles. Ay, miércoles. Y los viernes. Este que se cree. Y los viernes también. En la botana cultural, Marta. Martes y viernes a las 2 de la tarde por el 88.5 y 1190 De de AM. Ya, FM. ¿verdad? Vale. Gracias por estar aquí y compartir mundos literarios a través del 88.5 FM en San Luis Potosí, el 91.9 FM en Matehuala, y a través de la página radio y televisión.uaslp.mx, como también a través de todas las redes chiquitas. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. También nos pueden encontrar en Spotify. Nos vemos y escuchamos aquí la próxima a través del asteroide B612, base central de letras chiquitas. Hasta luego. Letras chiquitas. Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente.